Buenas, mi nombre es Orlando Noriega. Yo les voy a hablar sobre la organización política y económica del México antiguo. Para el siglo XVI habitaban el poderoso estado México Tenochtitlan, la sociedad mexica. La organización política y económica del México antiguo se dividía en dos ramas muy importantes. La primera, que es la organización social y política prehispánica, y la segunda es la organización económica prehispánica. Se dice que la primera rama, la organización política y económica del México antiguo, se dividía su estructura social en nobles, plebeyos y esclavos, de los cuales los dos primeros grupos se dividían en familias extensas y linajes, y vivían en residencias, palacios señoriales y barrios. Y la sociedad se organizaba en gobernantes, funcionarios, sacerdotes, etc. Mientras que la estructura política se dividía en señoríos o artífices, y la dirección recaía en el Tlatoani y su consejo político administrativo. Y los funcionarios dependientes ejercían su autoridad en áreas económicas, jurídicas y fiscal administrativas. A continuación, les hablaré de la segunda rama de este tema, que es la organización económica prehispánica en el siglo XVI. Esta se dividía en tres actividades económicas muy importantes. La primera es la agricultura, la segunda es el comercio y por último la tercera es la producción de bienes y de servicios. La primera y más importante era la agricultura. Esta era intensiva de maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, etc. Y se dice que las tierras cultivables eran trabajadas por familias de esclavos hacia familias nobles. La segunda, más importante, era el comercio. Este era ejercido por comerciantes o postecas. Esto se realizaba a nivel local, regional e internacional. Estos estaban controlados por el Estado y sus actividades también abarcaban como el ser espía o agentes encubiertos de Atepetl. La tercera y última gran actividad era la de producción de bienes y servicios. Estaba a cargo de artesanos que producían bienes de consumo inmediato en talleres familiares, ya sea madera, carbón, cal, sal, etc. Así como bienes de consumo intermedio, que sería la cerámica, armas, hueso, etc. Se dice que los bienes y servicios cobrados por tributo eran el motor de la economía de Atepetl. Se dice que los funcionarios estatales distribuían el monto de los tributos colectados en proporciones a familias, calpullis e instituciones militares y religiosas. Bueno, este fue mi tema y espero les haya gustado. Hola, mi nombre es Jennifer Guadalupe Morones Espinosa y les voy a hablar sobre la organización política y económica de México colonial. La organización social y política novohispana. Después de la conquista, la primera sociedad colonial consistió en españoles, mestizos e indios. Luego, a principios del siglo XVII, surgió un nuevo tipo social que incluían a los españoles, mestizos, indios, criollos, castas y negros. La población novohispana era pluriétnica y multirregional, la cual estaba distribuida mayoritariamente en campos, pueblos indios, en haciendas y ranchos, y el resto vivía en ciudades, villas y reales minas. La población se organizaba políticamente en repúblicas de indios, que eran el 80% de la población, y el resto en repúblicas de españoles, que solo eran el 20%. Las repúblicas se constituían como ayuntamientos indígenas o españoles. Estas repúblicas o alcaldías eran la base de la organización política de la Nueva España, cuya dirección recaía en el rey, que era el representante real, al cual el monarca nombraba generalmente en periodos de 4 a 8 años. El virrey así se constituía en la cabeza del aparato religioso y del estado virreinal. El virrey a su vez coordinaba los trabajos políticos administrativos. Dentro de esta estructura política se consideraba la iglesia como funcionario de la corona, ya que el rey, con acuerdos con el papa, se hacía cargo de la administración religiosa y autorizaba todo puesto religioso en el reino. Así, arzobispos, obispos, órdenes religiosas y párrocos se hacían responsables por orden real no solo de las iglesias, capillas, conventos y monasterios, sino también de las escuelas, seminarios, hospitales, hospicios y orfanatos. La organización económica de Novohispana.
Las actividades económicas del México colonial comprendían la minería a gran escala, la agricultura, la ganadería, las manufacturas artesanales y el comercio interno e internacional. La minería era la primera actividad económica de la colonia. Alrededor de las minas productivas nacían centros de población y comercios que eran llamados reales minas. Las actividades agropecuarias se dividían en comerciales y de subsistencia. Las comerciales realizaban las haciendas y ranchos que abastecían las ciudades, villas y reales minas. En cambio, los pueblos indios participaban en una agricultura de subsistencia que muy apenas les alcanzaba para subsistir. Bueno, este fue el tema 2.2 de la organización política y económica del México colonial. Luego de la Guerra de Independencia de 1821 a 1824, las clases del Estado de México, del país de México, estaban organizados por hacendados, lendistas, comerciantes, políticos, y entre ellos estaban muy alejados de la demás población, que eran mayoritariamente pobres y rurales. Estas clases trataban de dirigir el país con una nación independiente, pero no lo lograron, ya que el 80% de ellos eran indígenas y pobres. De 1824 a 1855 subieron al poder 41 presidentes, entre ellos militares, y ellos mismos se reelegían de cargo, como el general y el militar Santa Anna. Ellos subieron al poder gracias a rebeliones militares o a planes, como el plan de Jalapa, de Veracruz, de Montaño, de Jalisco, San Luis Potosí, de Cuernavaca. La política de México de 1821 a 1856 no fue muy estable, ya que en ese lapso hubo muchos cambios políticos violentos. En este periodo, México pasó a ser gobernado desde una figura de imperio, una dictadura, hasta ser un gobierno centralista, conservador o liberal. En ese tiempo, cuando México tenía problemas con la política, existían tres potencias, que eran Estados Unidos, el Imperio francés y el Imperio inglés, que consideraban la política de México como un marchiste político o un botín para el más apto. La economía de México de 1821 a 1856 era por una escuálida producción agropecuaria. Esta estaba dirigida por ranchos y haciendas, que no tenían el suficiente capital para poder expandirse. La minería era muy escasa, ya que era dueña de compañías extranjeras y de manufacturas, y eso estaba a cargo de talleres artesanales, y la economía era casi de autoconsumo. Además de que el comercio era muy mal, ya que existía constante peligro de los ladrones y el transporte no era muy bueno. Además, no existía sistemas financieros que pudieran hacer el surgimiento de almacenes y fábricas, ya que la economía estaba regida por usureros, prestamistas y especuladores de la gran deuda nacional. Lo social y político de México de 1856 a 1876 fue un periodo de 20 años, lo cual tuvo mucho significado a México, ya que se dividía en dos fases, la fase A y la fase B. La fase A se la explica mi compañera Anaí. La fase A, que comprendía de 1856 a 1867, y la fase B, que duraba de 1867 a 1876. En la fase A, que duró 11 años, se sentaban las bases jurídicas y la autoridad moral que permitió la construcción de un nuevo país y una nueva nación. En esta fase, de los 11 años, solo 3 fueron de relativa paz. 3 fueron de la Guerra de Reforma, 2 de la intervención francesa y 3 luchando contra las tropas del Imperio de Maximiliano. Todo lo que se había construido desde la Guerra de Independencia se destruyó en estos 11 años, pero sin embargo se pudo liquidar toda la oposición conservadora. Asimismo se pudo eliminar al único oponente que había tenido México, la Iglesia Católica. Durante 9 años era donde el Estado se concentró en la reforma de los gobiernos sucesivos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Ya sin enemigos y bancarrota, se inició la estructura política para reorganizar al Estado en lo político. A este periodo se le llamó la República Restaurada.
lo cual tenía como objetivo eliminar los ladrones, los eventos violentos en la política. Organización política y económica del Porfiriato. Las sucesivas administraciones presididas por los generales Porfirio Díaz y Manuel González, conocidas comúnmente como el Porfiriato, continuaron con los objetivos y proyectos socioeconómicos y políticos de la reforma. El Porfiriato logró algo que los gobiernos de la República restaurada no alcanzaron. Logró transformar al país en una nación políticamente moderna y desarrollada económica e industrialmente, aunque esto se logró bajo un enorme costo social. Esta fue la creación de una enorme maquinaria estatal y autoritaria, que fue quien entregó los recursos de México al extranjero y forjó la patria para una mayoría. Sin embargo, existieron cambios reales y profundos cambios políticos, económicos y sociales que hicieron que México se convirtiera en una verdadera nación que entró por su propio derecho en el concierto internacional de los siglos XIX y XX. Organización social y política de 1876 a 1910. La organización política del Porfiriato siguió apegada a la forma del modelo republicano federal, y aunque se manipuló la Constitución para permitir la reelección discontinua y después la reelección continua, existiendo así dos gobiernos continuos de Porfirio Díaz, que van de 1877 a 1880 y de 1884 a 1888, siendo así interrumpido por su compadre Manuel González de 1880 a 1884, y luego 7 gobiernos sucesivos de Porfirio Díaz, que van de 1884 a 1892, de 1892 a 1896, de 1896 a 1900, y luego de 1900 a 1904, y de 1904 a 1910, y finalmente de 1910 a 1911. También se continuó la práctica de la organización de confederaciones de gobernantes y de los caciques alrededor de las... También se continuó con la práctica de organizar confederaciones a los gobernantes y caciques alrededor de la figura presidencial, asimismo estableciendo un sistema de comandancias rotativas con una zona militar y un sistema de prefecturas y jefes políticos, todos estos dependientes de la Secretaría de Gobernación y Presidencia. Asimismo, se reforzó todo este aparato de seguridad con una fuerza militar llamada la Policía Rural, un sistema de agentes secretos y delatores que se mezclaban en las asociaciones cívicas y políticas, como eran los sindicatos y las organizaciones mutualistas. Algo interesante fue que la Secretaría de Gobernación ejercía presión, ya sea discreta o feroz, sobre los periodistas, periódicos, sindicalistas o críticos, para evitar que atacaran abiertamente al régimen porfirista. Las clases políticas se organizaron por 20 años para expresar su lealtad al general Porfirio Díaz, dividiéndose así en dos bandos, que eran los científicos y reyistas. Así la población comenzó a crecer. La población de México comenzó a crecer, organizándose así en nuevas y viejas clases sociales, dividiéndose en la clase alta, que estaba compuesta por grandes políticos, comerciantes, industriales, financieros y hacendados, y la clase media, que comprendían los empleados públicos y privados, comerciantes, rancheros y profesionistas como médicos, abogados, arquitectos, ingenieros y rentistas, y finalmente la clase baja, con que comprendía los obreros, artesanos, mineros, los obreros asalariados y los pequeños comerciantes, campesinos minifundistas y peones agropecuarios.
Organización económica de 1876 a 1910. En el aspecto económico podemos decir que los gobiernos porfiristas siguieron apegados a las políticas de apoyo y atracción de los capitales extranjeros a fin de crear industrias y empresas que generasen empleos, manufacturas y riquezas. También se continuó con la expansión ferroviaria hasta casi terminar la comunicación con las poblaciones más importantes del país, las capitales, los puertos y las aduanas más importantes. También se establecieron bancos e industrias eléctricas, industrias metalúrgicas, farmacéuticas, químicas y de la refinación petrolera. Estas fábricas y talleres trabajaban con la tecnología y operario extranjero, pero con el paso de los años se contrató personal del país, que con el paso de los años se especializó como trabajadores técnicos y manuales, muy a la altura de las circunstancias, pero muy mal pagados y discriminados. De hecho, el avance industrial porfirista creó una nueva clase social llamada la clase obrera, que era desconocida de la historia de México. Las haciendas agropecuarias crecieron gracias a la ley Lerdo, ley de baldíos y las compañías privadas deslindadoras. Claro que se despojaron de sus tierras a las comunidades indígenas, se capitalizaron las haciendas y se comenzaron a exportar lo que eran granos, las maderas preciosas, los ganados en pie, el carne en canal, las pieles y el cebo, etc. Todo esto hacia el extranjero. La expansión y crecimiento de las haciendas en el campo mexicano durante el porfiriato provocó la concentración de la propiedad rural en muy pocas manos y agudizando la lucha ancestral de los pueblos contra las ciudades. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema de la organización política y económica de México moderno y contemporáneo. Esta fue de 1920 al 2000, en la cual se dividía en dos fases. La política de justicia social, que era la que prometía a la mayoría social que iba a hacer un cambio en el Estado fuerte, y la maquinaria estatal. En esta se creó el Partido Político Sucesivo, PNR, el PRM. Después de la Revolución se dividieron en dos periodos. El primero, que fue el gobierno de los militares, que fue de 1920 a 1940, y el gobierno de los civiles de 1940 al 2000. En el gobierno de los caudillos se dividieron en tres fases. El caudillismo, que fue de 1920 al 1928, y el maximato, que fue de 1928 a 1934, y el cardenismo, que fue de 1934 a 1939. La organización política de los gobiernos civiles de la Revolución, en esta se marcó el apogeo y la crisis de los gobiernos de la Revolución. El apogeo fue de 1940 a 1970 y la etapa de crisis fue de 1970 al 2000. Esta se comprende de dos momentos que fueron la unidad nacional y civilismo, en la cual los militares abandonaron el poder, siendo sustituidos por políticos de carácter civil que militaban en el partido oficial. Y la segunda fue el milagro mexicano, que se mejoró la vida social a partir de una política de proteccionalismo, expansión industrial y urbana y la atracción sistemática de inversiones extranjeras a la economía nacional. La economía mexicana durante el siglo XX funcionó básicamente en torno a varios modelos de desarrollo y crecimiento económico que los gobiernos mexicanos impulsaron en distintos momentos. De 1980 a 1938, se pensó que el camino para generar empresas, productos, empleos y riquezas, México debería ser el fomentar todas las empresas que abastecieran de materias primas a las industrias extranjeras. A esto se le denominó el modelo primario exportador. Entre 1938 a 1888 se planteó cambiar el modelo económico. En este se propuso desarrollar la economía nacional a partir de fomentar la industria privada nacional a fin de sustituir todos los productos y servicios importados. Ahora, en 1988, el modelo entró en agotamiento y crisis, luego de 40 años de gasto deficitario gubernamental. Hubo endeudamiento interno y externo,
de políticas proteccionistas y de creciente inversión estatal de la economía nacional. De acuerdo a este modelo, se reunió a seguir la política de justicia social que hasta entonces el Estado había intentado preservar. Luego se comenzó a liquidar toda empresa paraestatal en el Estado que el Estado poseía, transfiriendo o vendiéndola. Y bueno, esto fue todo y espero que les haya gustado este video.